¿Qué es un fotón? El fotón es un tipo de partícula elemental portadora de todas las formas de radiación electromagnética. En concreto, la definición de fotón, representado por el símbolo de la letra griega gamma, nos dice que un fotón es el quantum de energía en forma de radiación electromagnética emitido o absorbido por la materia. Estas partículas fundamentales son estables, no tienen masa ni carga eléctrica y cuando están en el vacío se mueven a velocidad constante, la velocidad de la luz. Hoy le estaré hablando para qué sirven los fotones. Los fotones sirven para la obtención de energía eléctrica. El impacto de un fotón sobre la superficie de un panel solar provoca la liberación de electrones de los materiales semiconductores por el efecto fotovoltaico. La suma de este movimiento de cargas da lugar a una corriente continua. Los fotones también sirven para la ingeniería y química. Se utilizan tanto para calcular el cambio de energía resultante de una absorción de fotones como para determinar la frecuencia de la luz emitida por una emisión de fotones dadas. También sirven para la generación de números aleatorios. Varios tipos diferentes de generadores de números aleatorios de hardware implican la detección de fotones individuales. Muchas gracias. ¿Qué es un electrón? Un electrón es un tipo de partícula subatómica que presenta carga eléctrica negativa y que orbita activamente el núcleo atómico, compuesto por protones y neutrones, que presentan una carga eléctrica positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que el electrón es una partícula que se encuentra alrededor del átomo y que tiene carga eléctrica negativa. También cabe resaltar que el tamaño del electrón es 1836 veces menor que el de los protones, y estos aportan el 0,06% de la masa total de un átomo. Al no tener subestructuras ni divisiones, se lo considera una partícula elemental de la materia. También cabe resaltar que el flujo de electrones entre dos puntos genera la conocida corriente eléctrica. Características de un electrón. Los electrones pertenecen a un tipo de partículas elementales llamadas leptones. Existen también otros dos grupos de partículas elementales denominadas quarks y bosones. Para cada tipo de partícula existen tres familias o generaciones. Los electrones son los leptones con carga eléctrica de menor masa del conjunto y pertenecen a la primera generación de partículas fundamentales. La segunda y tercera generación contiene a las partículas muón y tau. La masa de un electrón es siempre 9,019 por 10 a la menos 31 kilogramos y su carga eléctrica respectiva es de menos 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb, lo cual representa una carga idéntica a la del protón, pero de signo opuesto. Esa medida es conocida como la carga elemental de la naturaleza. ¿Qué es un átomo? Se conoce como átomo a la unidad más pequeña que constituye toda la materia. Esta palabra proviene del griego antiguo, atomon, el cual significa sin división, y fue dada por los primeros filósofos que teorizaron la composición de todas las cosas, es decir, las partículas que forman los elementos del universo. Desde ese momento, con el surgimiento de los modelos atómicos, la forma de imaginarlos ha variado enormemente, a medida que un modelo atómico sucedía al anterior a través de los siglos, hasta llegar al que manejamos hoy en día. Los átomos tienen propiedades del elemento químico que componen, y a su vez también los elementos están organizados y clasificados según sus números atómicos y configuración electrónica. También las propiedades químicas en la tabla periódica de cada elemento. Cabe destacar que en la actualidad se conocen 118 elementos que conforman en sí la tabla periódica.
Un mismo elemento químico puede estar compuesto por distintos átomos de la misma clase, es decir, que con un mismo número atómico, aunque sus masas atómicas sean distintas. Por ejemplo, existen distintos átomos de un mismo elemento que difieren en su número de neutrones, los cuales llevan el nombre de isótopos. Un caso representativo son los isótopos del elemento de carbono. Entonces, ¿cada átomo pertenece a un mismo elemento químico o no? Dependiendo de su número de protones, por lo que los átomos con el mismo número de protones pueden pertenecer a un mismo elemento químico. ¿Cómo se compone un átomo? Los átomos están compuestos por un núcleo y uno o varios electrones que tienen carga negativa alrededor de él. El núcleo está compuesto por partículas llamadas protones y neutrones. Los protones tienen carga positiva y los neutrones son neutros. Al conjunto de protones y neutrones se le llaman nucleones. Los protones y electrones se atraen entre sí por la fuerza electromagnética, interacción que presentan las partículas cargadas con campos eléctricos y magnéticos, mientras que los protones y neutrones se atraen entre sí por la fuerza nuclear, fuerza que experimentan únicamente las partículas que componen un núcleo atómico. Esto es todo y espero que le haya sido de agrado nuestra exposición.